hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. En tu nombre alzaremos, ¿qué dice ahí? Pendón. Abramos la palabra del Señor ahí en el Salmo capítulo 20. Versículo 1 dice así: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Siéntense, hermanos. En la Biblia, en las Escrituras, hay algunos términos. Por ejemplo, cuando dice: en tu nombre alzaremos pendón. O sea, ¿qué es eso? Pues levantar banderas, ¿ves? ¿Qué significa eso de levantar una bandera? Yo creo que todos sabemos. Por ejemplo, muchos de ustedes en los institutos, los que estudian en los colegios, los que estudian en las universidades, son abanderados, ¿sí o no? Sí, o sea, así tendría que ser, pues, o sea, uno es abanderado, pues, no deberían de conocerlo uno como aquella persona que usted no sabe nada, ¿no? La verdad es que lo que hacemos debe de darse a conocer, pues, o sea, pero aquellas personas que son abanderados, pues, tienen el honor en llevar la bandera azul y blanco, que son los que van en primer lugar y dicen: estos son los abanderados. Otro término que podríamos ayudarnos a entender, por ejemplo, en Guatemala se conmemora mucho eso, el 15 de septiembre, ¿no? El 15 de septiembre se conmemora, ¿por qué razón? Porque para las fechas de 1821 fue la independencia de Guatemala, o sea, quedó libre, entre comillas, ¿no? Quedó libre, que se independizó. Entonces, para el 15 de septiembre cabalmente lo que hacen es que ponen la bandera, ¿cómo? En alto, lo ponen sobre una asta, ¿va? Como quien dice, que lo vean, ahí está la bandera, con un movimiento, con el viento impresionante. Entonces, cuando la bandera está en alto, eso quiere decir triunfo, victoria, eso quiere decir alegría, eso quiere decir que hay una expresión del pueblo, de la nación. De hecho que así es, ¿no? También otro ejemplo que nos podría ayudar a entender es que cuando en Guatemala existe lo que se le llama luto, alguna cuestión que se haya dado en el país, ¿qué es lo que hacen con la bandera? No está en alto, sino que, por ejemplo, cuando fue en Guatemala el terremoto en el 76, la bandera de Guatemala estuvo no en alto, sino que estaba
bajo, a media asta. ¿Por qué razón? Significaba luto, una conmoción dentro de la nación. Y no solo, o sea, estoy tomando un ejemplo que se dio para la época de cuando fue el terremoto en Guatemala. También recientemente cuando hubieron desastres naturales, o sea, cuando murieron no sé cuánto en otro lugar. ¿Qué es lo que hacen con la bandera? Lo bajan, ¿verdad? Como que dice, no hay triunfo, no hay alegría. Hay algunas personas, por ejemplo, se han esforzado en poner la bandera en alto, la bandera de Guatemala, azul y blanco con el escudo. Se han esforzado para que se haga notar, por ejemplo, la bandera, por decirles algo. Han habido muchos héroes en Guatemala, donde con el esfuerzo, con el anhelo en que se ha puesto en alto una nación. Por ejemplo, ustedes saben del marchista Eric Barrondo, ¿no? Y cuando ganó la medalla de plata, pues ya se imaginan ustedes, la bandera de Guatemala apareció en el mundo, ¿ya? O como cuando, por ejemplo, aquel señor tan famoso, alpinista, o ¿cómo le decía? Alpinista, aquellos que les gusta escalar montañas, por ejemplo, el señor Jaime Viñals, que en el 2001 en Guatemala logró ir a poner la bandera de Guatemala en el monte Everest, o sea, en el continente asiático fue eso. Ya se imaginan ustedes un pueblo tan pequeño como lo que es Guatemala, que nos conocen como por tercermundistas, ¿verdad? Solo violencia, se sabe de Guatemala, ir a Guatemala. No, dice la gente, dice. O sea, pero hay personas que se han esforzado en venir, en poner en alto la bandera. Cuando este alpinista vino en el 2001, con todos sus esfuerzos, con toda la lucha, con todas las circunstancias, con todas las oposiciones, con todo y lo dificultoso de todo como pudo, miren, logró ir a sembrar la bandera sobre el monte más alto del mundo, del continente asiático. Ya se imaginan ustedes la bandera de Guatemala, o sea, para que puedan comprender lo que acabo de leer aquí en este salmo, que explica precisamente, o fue lo que trató de transmitir David. Volvamos entonces al pasaje que habíamos leído. Dice, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de Jehová nuestro Dios. Saben, hermanos, de que estamos viviendo en una época, en el siglo XXI, donde la visión de la humanidad, no solo aquí en Guatemala, en todas partes del mundo, es ser alguien en esta vida, es ser un triunfador en esta vida, escalar, darse uno a conocer, que uno es importante. Pero por otro lado, los que profesamos la fe en Jesucristo, los que hemos creído en su palabra, los que hemos creído en la doctrina de Jesucristo, parece que eso queda ya como una cuestión ya obsoleto, ¿eh? Es algo como quien dice, oh, qué tonto aquel que va a la iglesia, ¿va? O sea, está quedando aquello como algo, ya no tiene importancia, ya no tiene valor. O sea, eso es para la gente que no piensa, que no razona. Así me dijeron muchas veces a mí. Recuerdo que mis compañeros me decían, bueno, vos, ¿y qué te está pasando? Sos un joven, tenés una vida por delante, descollá, disfrutá en el mundo, aprovechá. Pero cuando ya seas viejo, pues ahí busca a Dios cuando seas viejo, pero ahorita no. O sea, la mentalidad
de los hombres en esta época es precisamente el buscar a Dios es algo, como quien dice, no tiene valor, no tiene importancia. Eso no, como que no cuenta, no encaja dentro de la forma de vida que tiene el mundo. Pero todos ustedes que están aquí presentes en esta mañana y los que nos están escuchando por internet o los que van a tener la oportunidad en ver esta transmisión, no hay cosa más gloriosa que poner en alto el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? O sea, ya les voy a explicar por qué. No estamos tratando de poner en alto una bandera de determinado lugar, ¿no? No. Dice que debemos de alzar pendón, como que sí se conozca, que se vea que no hay como nuestro Dios. Pero en este tiempo en que estamos viviendo, parece que eso ya causa miedo, temor, críticas, que se vuelve uno como un objeto de crítica, ¿no? O sea, de hecho que así es. Muchos de los que estamos aquí hemos sido criticados por la misma familia, por los mismos amigos, o sea, tratando de ridiculizar que ser uno creyente, ser uno seguidor de Cristo es lo más bajo que pueda haber. Para el mundo de plano así es, pero para Dios no. Para Dios no. Entonces, como esa es la influencia, la presión del mundo, de la sociedad hacia nuestra vida, entonces como que ese impacto, esas olas o esa fuerza que se mueve dentro del ambiente ha hecho que el pueblo cristiano o que los protestantes, porque así se les llama precisamente los que creemos en Dios, protestantes, ¿no? Como que ha sido ya una cuestión donde ha afectado la vida de muchos protestantes, de muchos asistentes a los templos, de muchos asistentes a las sinagogas, como que ha afectado aquello. Entonces ir a la iglesia es algo que causa un poco de pena. De ahí surge en que hay muchos que tienen que esconder la Biblia, no darse a conocer públicamente, que no se sepa, sí, pero no. Ya como que se ha perdido aquella valentía, se ha perdido aquello de anunciar, de dar a conocer públicamente ante los principados, ante las potestades, que yo soy un seguidor de Cristo, ¿no? Entonces como que eso da pena, da un poco de temor. El qué dirán, de ahí la razón de la alabanza en esta mañana. No te avergüences por el qué dirán, pues. Entonces como eso ha entrado, ha penetrado tanto en la mente del ser humano, los seguidores de Cristo, entre comillas, entonces tiene que ver uno cómo esconde, cómo así hacer un seguidor de Cristo, pero encubiertamente, al estilo Nicodemo, ¿verdad? ¿Y por qué al estilo Nicodemo? Un principal dentro de la religión, un maestro dentro de la religión en su momento, pero no quería. Sí le gustaba, pero tenía temor por el qué dirán. Entonces, para no tener problemas, entonces mejor prefirió buscar al Señor Jesús de noche. Pero fue para mal aquello, porque hasta el día de hoy quedó como una enseñanza que no hay que buscar únicamente al Señor Jesús de noche, sino que hay que darlo a conocer públicamente, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer, eso es lo que debería de suceder en nuestra vida. Pero como ha afectado tanto las
las críticas, ha afectado tanto los menosprecios, las burlas de muchas personas. Entonces muchos, como realmente no han tenido la oportunidad de encontrarse con Cristo verdaderamente, o tal vez no les ha llegado la oportunidad todavía, son de aquellas personas que únicamente se han encontrado con una religión, con un templo, con amistades. Entonces no son capaces en dar a conocer públicamente su testimonio, su vida, su entrega a Jesucristo. Pero con la iglesia verdadera no debería de pasar eso. Con la iglesia que hemos sido llamados por el Señor, que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hermano, hermana, mi querido joven, si tú eres uno de ellos que ha sido llamado, ha sido redimido, no puedes callar lo que has recibido de Cristo. No lo puedes callar, no lo puedes esconder. ¿Por qué razón? No se puede. Imposible. Es como dice el dicho, es tapar el sol con un dedo, ¿no? No se puede. La luz de Cristo en tu vida te va a reflejar. ¿De ahí? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué te sucedió? Nunca se me olvida, en una oportunidad llegó a la iglesia, una de nuestras iglesias filiales, llegó un hombre muy importante. Y me dijo el hermano que asistía ahí, me dijo, fíjese que le quiero contar que vino mi jefe aquí a la iglesia, me dijo. Bueno, le dije, me alegró tanto oír eso, ¿y quién es? Y me lo señaló. Terminó el culto, yo lo busqué. Y en lo que platicamos, le dije, me gustaría que pueda seguir viniendo, le dije. Decirle que siga viniendo es mentirle, me dijo, porque no voy a seguir viniendo. Le voy a ser sincero, me dijo, ¿sabe por qué vine a este lugar? Me dijo. Ese hombre que está allá, y me lo señaló. Ese hombre, su testimonio me ha impactado, me dijo. Porque ahí en la empresa era el que llegaba tarde, ahí en la empresa robaba, ahí en la empresa era bromista, ahí en la empresa, usted se imagina, es el que le gustaba armar los convivios, las fiestas, pero desde que empezó a venir a este lugar, me dijo, él ha cambiado. Me dijo, yo por eso vine. Voy a ir a oír, me dijo. ¿Qué está escuchando él? ¿Qué le están enseñando? Porque me ha impactado. Ahora es una persona muy respetuosa en la empresa, me dijo. A eso he venido, me dijo. Yo en esa tarde, hermanos, glorifiqué a Dios. ¿Por qué razón? Si tú realmente te has encontrado con Cristo, tú eres realmente alguien que ha sido llamado por el Señor, no puedes callar lo que Cristo ha hecho en tu vida. No se puede, seguro, imposible. ¿Por qué entonces en el tiempo actual la iglesia o el pueblo protestante tiene miedo por el qué dirán, tiene temor? Más pareciera que viera uno asustado de las críticas, de los menosprecios. Que en su mente, que en su corazón, que en nuestro corazón, que en nuestras venas, como dice, pueda correr, hermanos, aquella expresión que utilizó un día el apóstol Pablo, en medio del imperio romano. Él utilizó este término y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice. ¿Sí? O sea, ahora la buena pregunta es, ¿y por qué se avergüenza uno a veces, no?
Yo he conocido personas que les da pena cargar la Biblia. Sí, tal vez usted es uno de ellos. Les da vergüenza salir con la Biblia en la casa frente a sus primos, frente a sus vecinos, ahí ante la vista de los demás. Le da pena. Y bueno, y la pregunta es, ¿y por qué? Le da pena, le da vergüenza. Alguien que se ha encontrado con una religión, que se ha encontrado con una sinagoga, con un templo, pero el que se ha encontrado con Cristo alzará la bandera de Cristo. Eso tendría que ser. Esa es la realidad de un creyente. Eso es la realidad de un hijo de Dios. Leo una vez más lo que dice aquí, después vamos a leer algunos ejemplos. Dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Vamos inmediatamente a ver un ejemplo aquí en el libro de los Hechos. Hablando a ellos al pueblo, ¿quién es Pedro y Juan, verdad? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como ¿cuánto? Ya se imaginan ustedes, hermanos, 5,000. Aconteció que el día siguiente, que se reunieron en Jerusalén, oiga esto, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, o sea, personas distinguidas, personas muy importantes, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya se imaginan ustedes, me detengo un momentito en la lectura. Por lo que sucedió dentro de los discípulos, un acontecimiento impresionante. Se reunió, dice que el sumo sacerdote, se reunieron los escribas, los saduceos, se reunieron los gobernantes y todas las familias de ellos. Ya se imaginan ustedes, hermanos, una cantidad de personas importantes, personas distinguidos, personas funcionarios, y se juntaron todos y rodeados. ¿Qué hubiera hecho usted? De repente se reúnen las personas importantes, se reúnen del ejército, se reúne de la Policía Nacional, se reúnen los de la CICIC, se reúnen para saber qué es lo que está pasando con usted. De repente lo rodean una cantidad de personas. ¿Qué haría usted? ¿Qué sucedería realmente dentro de su vida? Ya se imaginan, cantidad de soldados ahí con sus fusiles y todo eso que da pena. Tendría el valor. Lo miraría como una oportunidad para hablarles a todos estos funcionarios, o como dice el dicho, o usted se cuartearía ante ellos, o perdería el valor de lo que tanto ha cantado batiendo las manos, o de lo que ha expresado con sus labios dentro de esta congregación. Porque la verdad, hermanos, es lindo pues venir uno expresarle a Dios ante los demás que estamos en un mismo sentir,
Pues eso es bonito. Qué alegre es eso. Podría hacerlo personalmente. Ya mantener su fe, ya mantener sus convicciones cuando no está el pastor de la iglesia, cuando no están los hermanos, ya cuando está rodeado de personas importantes. ¿Qué haría? Pues yo le voy a decir qué va a suceder si usted es alguien que de verdad se ha encontrado con Cristo. Pues lo ve como una oportunidad de predicarles el evangelio a todas estas personas importantes. Y oigan lo que pasó. ¿Qué pasó después de ellos? Se reunieron entonces todas estas personas tan importantes y poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habían hecho, en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Oye, qué impresionante. Es uno de los, tal vez aprovecho a transmitir a la iglesia, si usted quiere leer algo que motiva tanto su fe, lea el libro de los Hechos. Porque ahí de verdad hay algo que impacta, porque fue una experiencia tan real dentro de la vida de los primeros creyentes. Viene el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo y les dice: señores gobernantes y ancianos del pueblo, todos ustedes que están reunidos hoy aquí, ustedes nos hacen la intervención, nos hacen la pregunta: ¿cómo es que fue sanado este hombre? Pues no es por nuestros méritos, porque nosotros no somos nadie, sino que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso se llama alzar pendón. Eso se llama poner en alto el nombre de Cristo. Entonces, y sobre todo, y les dice acerca de lo que ustedes nos demandan y de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué los saduceos no creían en la resurrección? Ya se imaginan ustedes, hermanos, que produjo todo eso dentro del pueblo. Y dice, versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Reprobada quiere decir desechado, ¿verdad? Reprobado quiere decir que no tiene valor, que no tiene importancia. Eso quiere decir reprobado. Pues dice que es la piedra reprobada por vosotros, dice. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, lo más importante, lo principal, cabeza del ángulo, dice. Y en ningún otro nombre, y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Qué dice ahí, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Porque no hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación no es por méritos. Eso de que hacen muchas personas grandes y largas penitencias para alcanzar la salvación. Muchas personas de estas, con sus grandes y largas,
gestiones que hacen por alcanzar algo, muchos van a ir a una condenación, porque la salvación no depende por obras humanas. La salvación solo Cristo Jesús lo puede dar. Porque no hay otro nombre, dijo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesto ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué dice ahí? Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, ¿qué dice ahí? Les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, pero por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía, ¿qué dice ahí? ¿Ya se imaginan ustedes que ha de haber sido impresionante este acontecimiento que se dio? Un milagro, una sanación que se dio. Dice que los intimidaron. ¿Qué es eso de intimidar? Amenazarles, de asustarlos. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué es lo que hace el diablo? Trata de asustar. Y se asusta el que no tiene a Dios. Y se asusta el que no está seguro de lo que ha creído en Dios. El trabajo del diablo es venir eso, a asustar. Viene el diablo, puede venir y decir a muchas de nuestras jovencitas de aquí que asisten en la iglesia, mira, si no te pintas, te despedimos del trabajo. A eso se llama amenaza, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? ¿Verdad? Mira, si no te pones pantalón, no hay trabajo para ti. ¿Y cuál es el problema? ¿Verdad? Por eso es de que muchos por falta de convicción han tenido que caer redondito, ajustarse a un mundo, ajustarse a una sociedad. Pueblo de Dios, hemos sido llamados para levantar en alto el nombre de Cristo. Eso hemos sido llamados. La pregunta es, ¿lo estará haciendo? ¿No será que ha faltado valentía? ¿No será que ha faltado valor? Eso pasa muchas veces, ¿saben ustedes, hermanos, que pasa muchas veces eso? Cuando uno, por ejemplo, cuando uno tiene hijos, porque dentro de la iglesia hay muchos niños o señoritas ya, o jóvenes, que ni una vacuna han llevado. De verdad, hay muchos que ni una vacuna han llevado y viene la gente y dice, si no lo vacuna,
que le va a pegar no sé qué, que le va a pegar no sé qué, que no sé cuánto, y se la va a morir, que no sé qué. Y ahí está, la gente que no está seguro de lo que ha querido está asustado. ¿Y por qué se asusta uno? Mi Dios es capaz de hacer hasta lo imposible. Así ha sido. Yo lo he visto hasta el día de hoy. Pero se asusta el que realmente, miren hermanos, el que no está seguro, no está convencido. Porque no podemos dejar de hablar, dijeron, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso se habla de seguridad, de convicción, de buena certeza. Porque cuando eso no se tiene, por eso de que existen muchos creyentes que se le llaman mediocres, ¿va? La mediocridad, así a medias, que sí, que no, que ambiguo, ¿va? Para Dios no vale eso. Usted, hermano, ha sido llamado, ponga en alto el nombre de Cristo. Levante la bandera, no de Guatemala. Ponga en alto su fe en Dios. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es el temor? ¿Saben ustedes, hermanos, de que existe algo dentro de la iglesia? Yo lo vengo oyendo hace días. De repente es el momento para poder decírselos, ¿verdad? Y se los voy a decir. Lo vengo oyendo hace días. Dentro de la iglesia no imponemos en que los hermanos usen o no usen medicina, no. Nunca lo hemos, o sea, no vamos a imponer aquello. No vamos a presionar a nadie, no. Lo que sí vamos a luchar es para que usted tenga fe en Dios. Eso sí vamos a luchar por ello. Lo seguiremos haciendo, y de hecho que hay hermanos que sí lo han encontrado y hay otros que no, aún no. Entonces, se ha dado algo, y es esto. Cuando alguien se enferma, tal vez no de gripe, tal vez no de fiebres, porque eso de la gripe o de fiebres o cuestiones, eso es algo que es necesario dentro del cuerpo, ¿no? Le cae a usted una su buena gripe por ahí, hasta bien le cae a uno. Sí, una buena gripe, una buena fiebre, y hasta empieza a salir sangre por la nariz, pues después de que se recupera uno, hasta queda uno, pero más así, más dinámico y todo eso. Pero hay enfermedades donde no son enfermedades casuales, sino que son enfermedades causales, que dan un poco de miedo. ¿Sabe qué he oído muchas veces dentro de la iglesia? Lo primerito que hacen, o los esposos con sus esposas, o los padres con sus hijos, o con los hermanos, lo primerito que hacen es, bueno, mira, pues estás en libertad, ¿qué decidís? Así de entradita, estás en libertad. Si quieres usar aquí, pues estás en libertad, pero si quieres confiar en Dios, estás en libertad. Pareciera nítido aquello, pero les voy a decir, ¿saben por qué eso no es bueno? La Biblia nos enseña así. La palabra de Dios nos dice así, de esta manera. Dice que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y la Biblia dice que debemos de estimularnos a la fe. La Biblia nos enseña de que debemos de pelear ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque es más fácil venir y decir, bueno, decidí, si quieres médico, yo te lo consigo ya. No, hombre, transmita fe en su familia. Transmita la confianza en Dios. Porque es mejor confiar en Dios y no en el hombre. Comprobado. Y ella aparece, es que se va a morir. Pero si está bien con Dios, no hay problema, hombre. Ya. Entonces, esa es una de las armas del diablo. Bueno, decidí, como que no, hombre, debemos de estimularnos a la fe. Luche, hermano, para que la fe exista dentro de la vida de sus hijos. Luche para que haya fe en la vida de su esposa, mi querido hermano, si usted es varón. Luche. Hay gente que pelean por sus herencias hasta con los dientes.
no digamos la fe que ha sido una vez dada a los santos. Luche. No le diga fácilmente así, a ver que, decidilo. Y más si el diablo va a aprovechar, estimule, llévelo a la oración, llévelo a que invoque el nombre de Dios. ¿No has visto el poder de Dios, hermano? Va, clamémosle a Dios, pues. Dice la palabra del Señor así, probadme, dice el Señor. Entonces, ese es lo que tiene que dar dentro de la iglesia. ¿Saben, hermanos, entonces por qué muchas veces uno tiene temor, tiene uno miedo? Por la falta de seguridad en Dios, por la falta de una buena cimentación en la palabra, por la falta de entrega, de convicción. Ese es el problema. La iglesia debe de fundamentarse bien en el Señor Jesús. Leamos otro pasaje rapidito en el libro de Colosenses, capítulo 1. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué dice ahí? Qué bonito, ¿ah? Yo cuando leo este pasaje, cuando el apóstol Pablo lo transmite a la iglesia, lo dice de una manera como me gusta. Cristo en vosotros es la esperanza de, ¿qué dice? De gloria. ¿Saben ustedes, hermanos, que mucha gente les da miedo, les da temor? O sea, se asustan. ¿Por qué razón? Porque Cristo no es la esperanza de gloria. Como que da un poco de pena hablar de Dios. ¿Qué pasaría si le toca que hablar de Dios ante mucha gente mala o ante gente importante? Uno de mis deseos, de mis anhelos del Señor, dame la oportunidad de encontrarme con alguien grande de esta vida, porque le voy a decir que es lo más importante. En una oportunidad, un hombre muy preparado académicamente de este siglo, un hombre muy estudiado, un profesional, viene y quiso ridiculizar la fe de los creyentes y dijo de esta manera: ustedes no sean como esos que van ahí a las iglesias, gente tonta, dijo. Él se sintió tal vez una persona bien inteligente. Tal vez es inteligente para el mundo, para este siglo. Pero lo que me impactó fue esto: que nadie de los que habían ahí, que nadie de los que asistían a los templos, a las iglesias, de los que estaban ahí, nadie se pudo parar y venir y presentar una defensa de su fe ante este hombre tan importante. ¿Por qué razón? Porque nadie lo hizo. Y personas así, ambiguas, ¿no? En una oportunidad yo iba en un bus, yo iba en el bus y este hombre iba ridiculizando cabalmente la fe de los creyentes, que eso que van en las iglesias, que eso pareciera que van a echar tortillas, dijo, así burlándose de cuando cantamos a Dios alabanzas usando nuestras palmas. Sinceramente yo no me aguanté y me paré ahí delante de todos y le dije: disculpe, señor, le dije,
Si usted no encaja con la fe de los creyentes, con los que buscamos a Dios, respétele, dije, porque usted lo que se está haciendo es burlándose de Dios. Así, miren, aquel hombre cambiaba de color porque fue delante de un grupo de personas. La verdad es que cuando Cristo vale para usted, cuando Cristo para usted tiene una esperanza, esa esperanza de gloria, miren hermanos, a uno pone en alto el nombre de Dios. Pero ¿por qué alguna vez no se hace eso? No te avergüences por el que dirán. Leo un pasaje más y con esto voy a concluir. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, dice en el versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, ¿cómo dice ahí? Pero para eso tiene que estar uno seguro, porque si no, yo he conocido personas que han tirado cosas, tal vez por la emoción, tal vez en un momento se emocionaron y dicen, no, yo voy a renunciar a esto, voy a renunciar a lo otro, y después se arrepienten. Yo he conocido muchas personas que se arrepienten, después tienen que ir a buscar, como dice, el término es bien duro, pero ahí lo van a ver ustedes, después tienen que ir a buscar en la basura lo que tiraron, y buscando ahí entre el bote, hombre, esto era lo que yo tiré. El apóstol Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, ahora los estimo como pérdidas. O sea, pero ustedes saben quién fue Pablo, ¿no? Dice que aventajaba, superaba a muchos y tantas cosas y todo eso. Pero él dice que cuantas cosas eran para él ganancia. Ahora dice, ¿cómo es que perdí mi tiempo en eso? ¿Cómo es que perdí mi tiempo en lo otro? ¿Cómo es que eso quiere decir? Ahora los estimo como pérdidas. Y dice, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es excelencia? Lo mejor, algo superior. Trate de decirle eso a los que enseñan la ciencia de este mundo. No van a considerar como locos, de veras. Dígales a las personas que tratan de alcanzar algo en esta vida. Viene el apóstol Pablo y dice, el conocimiento de Cristo es un conocimiento de excelencia, como que dice superior a todo, ¿verdad? Alguien podría ser que haya estudiado en las mejores universidades del mundo, del país, o de las mejores universidades. ¿Saben cuál es el problema? Las mejores universidades y todo eso lo hace que uno pueda hacer, como dice la palabra del Señor, el conocimiento hincha. Y ese término hincha viene de soberbia, prepotencia, engreído. Eso es lo que da a conocer, lo que da a entender esa palabra hincha, infla. Pero la excelencia del conocimiento de Cristo lo vuelve una persona humilde, sencillo, bondadoso, dócil. Y dice aquí, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¡Hala! Y qué término más fuerte, ¿eso no le parece a usted fuerte, eso que utiliza el apóstol Pablo aquí? Y lo tengo, ¿qué dice ahí? Que lo oiga alguien que
que su vida, su inclinación está por este mundo, ay Dios, seguramente lo puede meter hasta preso. Pero el apóstol Pablo no le importó eso. Dice, lo tengo por basura. ¿Pero por qué razón? Porque ganó algo mejor. Hay algo más glorioso. Es ganar a Cristo Jesús. Así es que, hermanos, ¿no será que usted es de aquellos hermanos que le da pena ahí en la universidad poner en alto sus convicciones? ¿No será que usted es de aquellas personas que le da pena poner en alto sus convicciones ante su familia? Que le da temor, se asusta, es muy cohibido. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana.